Dios Padre misericordioso, lleno de amor y gracia, te agradecemos por salvarnos de pecado y muerte y por darnos la comunión en tu iglesia, en tu cuerpo y por aprender tu palabra y alabar al Señor. ¿Con qué pagaremos a tu gracia por lo que nos diste mucho? Queremos encomendarte y dar todo a Dios que nos ha salvado. Y queremos ser utilizados y ser tus utensilios limpios por tus buenas obras que haces. Y los profesores que están aquí quieren ser preparados y hacer todo bien para los niños del Señor. Los niños que están aquí encomendados a nosotros son almas preciosas. Queremos criarlos y educarlos con la palabra de Dios para que sean hombres de Dios. Te encomendamos la prédica de hoy al Señor y oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama y salvó. Amén. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Si lo han buscado, leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy vamos a meditar sobre la predicación de Jesús. La palabra principal de hoy es San Juan, capítulo 4, versículo 3 hasta 42. El contenido es que Jesús, pasando por Samaria, encontró una mujer y le predicó. Y por medio de este contenido da lección a los cristianos salvos para la predicación. La meta de este estudio sería hacer a los niños saber sobre Jesucristo, que ama a todos los hombres y evangelizó. Y también que sean los niños que predican como Jesucristo. Y sobre esto vamos a estudiar juntos hoy. Primero, Jesús estuvo predicando en una provincia judea y fue a una provincia galilea. Para ir a Galilea de Judá, tuvo que pasar por Samaria. Y ahí encontró la mujer samaritana. Normalmente los judíos iban por este del río Jordán o oeste del mar para ir a Galilea, porque Samaria era el lugar que los judíos aborrecían y tampoco querían pasar por ahí. Jesús, para evangelizar por medio de Samaria, pasó por ahí y ahí encontró la mujer samaritana. Samaria es la tierra de Israel, pero los judíos lo aborrecen es porque después de que Israel había sido destruido, muchos gentiles vinieron a esta tierra. Por esta razón hubo muchos mezclados con israelíes. Y también ellos tenían la fe de Dios, pero después de llegar a Jerusalén, no adoraron a Dios y edificaron el templo en el monte y creían en Dios a su manera. Por eso los judíos aborrecieron a los samaritanos y ni les hacían caso. Jesús nos da ejemplo que tenemos que predicar la palabra
a todos los hombres, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Como dice esta palabra, que si tenemos oportunidad o no, tenemos que hallarlos para predicar la palabra. Y tenemos que irnos al lugar donde están preparados para recibir la palabra y aún no tenemos que irnos. Entonces vamos a buscar la palabra principal, San Juan capítulo 4. San Juan 4, del versículo 3 voy a leer. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí aparece la voluntad de Jesús, que va a pasar por Samaria. ¿Por qué justo era Samaria? El Señor fue con la voluntad de predicar el Evangelio a Samaria. Y cuando estaba sentado al lado del pozo de Jacob, dice que era la hora sexta, que es el mediodía. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús le pidió agua a la mujer samaritana que vino a sacar agua. Jesús también tenía mismo cuerpo que nosotros, por eso tenía hambre y también tenía sed. Cuando Jesús pidió agua a esta mujer, ella era indiferente. El capítulo 4 y versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa mujer era muy indiferente y le replicó a Jesús, ¿por qué me pides a mí de beber? Esa mujer que Jesús encontró es diferente que otras mujeres samaritanas. Ser samaritano era ser aborrecido por los judíos, pero ella era aborrecida por samaritanos también. Normalmente la gente viene por la mañana cuando no hay mucho sol para sacar agua, pero esa mujer vino solo a llevar agua en el mediodía, que nadie viene. Y ella no pudo estar con otras personas y por eso se sentía sola. Si Jesús habla a esta mujer, podría responderle con mucha amabilidad porque le reconoce. Pero ella fue muy indiferente. Los samaritanos aborrecían mucho a los judíos. Es porque los judíos los aborrecieron mucho y los consideraron como perros. Por eso los samaritanos también aborrecían mucho a los judíos. Entonces, si fuera judío normal, no pediría agua a la mujer samaritana. Aunque muere de hambre o de sed, por su orgullo nunca le pediría algo. Y también creo que para esa mujer samaritana no era algo especial maltratar al judío. Y esa mujer preguntó a Jesús, ¿por qué me pides de beber? La mujer no sabía quién era Jesús. Tampoco tenía la fe que Él le podría dar agua eterna e infinita. Por eso se comportó así. En San Juan capítulo 4,
Versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús empezó a hablar sobre el don el regalo de Dios y dijo que le daría agua viva. En el versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús quiere darle a esa mujer el regalo de Dios, que es la salvación, y quiere darle satisfecho y paz eterna. Pero esa mujer, más que esto, piensa de agua que se ve. Y Jesús refiere que el agua viva es dar espíritu a esta mujer. De verdad, Señor nos quiere dar el espíritu y el regalo de Dios. Pero normalmente la gente no lo sabe y prefieren cosas carnales. Esa mujer pensó también que agua viva que Jesús quería darle era regalo carnal. Muchas veces nosotros pensamos de las cosas carnales que ahora necesito que las cosas espirituales que Dios me da. Digo que creo en Dios y oro a Él y veo que en mi oración hay más cosas carnales que cosas espirituales. Nosotros sabemos muy bien para qué oramos más a Dios. Oramos para los no salvos pensando en el reino de Dios para evangelizar o oramos más para nuestra carne. Lo que el Señor quiere dar no es lo carnal, es lo espiritual y eterno. Pero esa mujer no le interesa de la cosa espiritual, sino le interesa mucho más de las cosas carnales. Pero Jesús le habló a esa mujer con mucha amabilidad. En el versículo 12 dice, vamos a ver: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer comparó agua viva de Jesús con el agua del pozo de Jacob. También nosotros vemos que lo que quiere la gente recibir de Jesús y de Dios son las cosas mundanas. A esa mujer samaritana Jesús le respondió con mucha amabilidad. Y nosotros podemos ver la sabiduría de Jesús a través de su manera de predicar a la mujer samaritana. En San Juan capítulo 3 hay contenido que Nicodemo vino a Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió a Nicodemo con la palabra difícil: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era sabio y estudioso de la palabra de Dios, pero le era difícil entender esta palabra. En el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le habló a Nicodemo con la palabra difícil que no podía entender.
Nicodemo era religioso, más piadoso y más justo que otros religiosos, y amaba la palabra de Dios. Por eso vino a Jesús en la noche. A este Nicodemo le habló Jesús con esta palabra directa para mover su corazón, para enseñarle que él no era renacido y tiene que nacer de nuevo. Pero no le habló en esta manera a la mujer samaritana. Si le hubiera dicho que tú eres pecadora y tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios, entonces esa mujer le respondería y se iría. Y ya no podría conversar más con ella y sería muy difícil evangelizarle. Esa mujer no buscaba Dios, ni se preocupaba de su pecado. Por eso ni quería acercarse a Jesús. Pero Jesús se acercó a ella primero y no le habló directo, sino empezó a conversar con las palabras cotidianas. Le pidió agua primero. Así Jesús quería testificarse a sí mismo por medio de la palabra agua. Agua es algo que debemos beber y mantiene nuestra vida. Y Jesús diciendo que le va a dar agua para siempre y le da curiosidad del regalo de Jesús. Así continúa la conversación con ella. Y cuando Jesús dijo que le iba a dar agua viva, la mujer ahora quiere preguntar algo que antes no hacía. En el versículo 15, San Juan capítulo 4, versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora la mujer le ruega que le dé agua para no venir más al pozo. Para ella, la palabra de Jesús que le va a dar agua viva es como el Evangelio, porque es muy difícil venir al pozo en el mediodía. Y si ya no lo hace, para ella sería el regalo muy grande. Ella no sabía que dar agua viva es dar la vida eterna y el Espíritu Santo. Solo le pidió a Jesús para conseguir el agua que ella necesitaba. Para explicar a la mujer qué es agua viva, Jesús dijo así en el versículo 16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando Jesús le dijo a la mujer que llame a su marido, la mujer dijo que no tiene marido. Pero ella sí tenía marido. Y yo pienso que el marido que ella tiene ahora sería el 6.º marido. Porque dice que ya había tenido 5 maridos y dice que el marido de ahora tampoco no es su marido. Entonces ella ahora vive con otro marido, además de 5 maridos. Las hermanas todavía no casadas, si escuchan esta palabra, podrían envidiar porque no tienen ni uno, porque ha tenido 6 maridos. Pero no deben pensar así. Esa mujer ya ha tenido 6 maridos y el marido de ahora ni le da el gozo verdadero y no sabe cuándo cambiarlo.
Jesús estaba mirando su corazón. Y cuando se reveló su pecado ante Jesús, se cambió el corazón de la mujer. Ella tiene que venir al pozo siempre a llevar agua y tiene un marido, pero no le da satisfecho verdadero. Si habrá alguien que nunca le da sed y satisfecho eterno y paz, ella buscaría a esta persona. Jesús, para decir que Él va a ser el pozo de la vida eterna para nosotros, y que va a ser el marido que da el satisfecho y paz eterna, dijo a la mujer que llame a su marido. El versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora la mujer dice que Jesús es el profeta. Al principio no le hacía caso a Jesús, pero poco a poco está concentrando a la palabra de Jesús. Y se cambió el corazón de la mujer, que ahora piensa que Jesús es el profeta de Dios que predica la palabra. Y en el versículo 20 dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta ahora Jesús preguntaba y hablaba primero, pero ahora se cambió el corazón de la mujer, y hasta ahora conversaban sobre cosas carnales, sobre agua y marido que se ven. Pero ahora la mujer pregunta cosas espirituales y pregunta en qué monte hay que adorar. Así. Los samaritanos hicieron el templo en el monte Gerizim y adoraron ahí. Eso no les parecía bien a los judíos. Por eso los judíos los aborrecían. Y los samaritanos, que fueron aborrecidos, se sintieron mal porque le juzgaron por apariencia y dudaban también cuál es verdadero. Hoy en día, también cuando digamos a las personas para aprender la Biblia, antes de saber la verdad de la palabra de Dios, ven cosas de apariencia primero. Primero preguntan sobre apariencia, cómo es el culto, qué ceremonia hacemos, memorizamos el credo y el Padre Nuestro o no. Y algunos preguntan, ¿en qué secta pertenecemos? ¿Es la iglesia presbiteriana o bautista? Preguntan cosas de apariencia y no les interesa sobre la palabra de vida eterna, que es más importante. Jesús no le explicó sobre cosas externas. No dijo que es correcto que los judíos hagan el templo de Jerusalén y adorar a Dios en el templo. Lo que Jesús quería predicar no era el evangelio de la fe de apariencia, no era algo formal, sino solo dijo la verdad que la salvación es de judío. Predicó a la mujer la verdad que el Rey de los Reyes viene por medio del linaje de David de los judíos. Y también le está diciendo que para el culto no es importante apariencia, sino es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4 versículo 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se cambió mucho el corazón de la mujer que Jesús ahora puede hablar de la adoración en espíritu y en verdad. Por medio de la conversación, el corazón de la mujer se acercó mucho más a Dios. La mujer que en el principio ignoraba a Jesús y no le dio agua, ahora está dando preguntas a Jesús sobre la fe. Después de escuchar de adorar en espíritu y en verdad, dio la pregunta más importante. Si Jesús le hubiera respondido de algo de forma, la mujer le preguntaría seguidamente de cosas de forma. Y así se alejaría su conversación del núcleo, quién es Cristo y por quién puede ser salvo. Muchos se cierran su corazón y se van porque disputan de cosas de forma. A veces me acercan para la consulta sobre el tema de conocimiento. Por ejemplo, opinan que el evolucionismo es correcto, pero ellos saben también que está mal si lo comparan con la palabra. Pero si hablo solo estas cosas, no oponen su interés en el Evangelio, que es más importante. Y se sienten mal porque es incorrecto y lo que opinaban, y por eso no escuchan la palabra y no continúan la palabra y muchos se van. Nosotros tenemos que aprender de Jesús de la respuesta con sabiduría que dio a la mujer samaritana. Lo importante no es la fe de forma, es ser salvo por medio de Jesús y nacer de nuevo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, aun así él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que debemos testificar es el poder de la sangre preciosa de la cruz de Jesús. La mujer pregunta otra vez el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Los samaritanos también estuvieron esperando a Mesías y tuvieron la esperanza de Cristo. Por eso la mujer le preguntó a Jesús la cosa más importante. La pregunta sobre Mesías y Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Tenía la esperanza que Cristo les declararía todo a ellos cuando Él venga. El versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se testificó inmediatamente que es Cristo y Mesías. Esa mujer esperaba mucho Mesías y Cristo. Ella conoció que Cristo, Mesías, está delante de ella y que Él va a ser su esposo para que ella se salve y tenga vida eterna. Este alma que tenía el corazón duro fue salva. Muchas personas que predicamos tienen el corazón duro. No son muchos que buscan la verdad para la palabra de Dios como Nicodemo. Son muy pocos que vienen solos para escuchar la palabra y se salvan y viven su vida cristiana. La mayoría escuchan la palabra por petición con mucho anhelo de los salvos. Los que vinieron por la primera vez a la iglesia están llenos de su propio pensamiento y tienen muchas quejas hacia la iglesia. No les gustan esto, tampoco otro.
Y por la palabra predicada, esas personas abren sus corazones poco a poco. Vemos muchos casos que fueron salvos e hijos de Dios, las personas que se parecían muy duros que no podrían ser salvos. Jesús nos enseña por medio de la predicación a la mujer samaritana que no hay pecador que no se salve en este mundo. Se disuelve el corazón de ellos por la palabra de Dios y al final ellos también se someten ante la palabra. Muchas veces nos cansamos por la dificultad de la predicación. Encontramos las personas que tienen su corazón muy duro como rocas. ¿Cómo podré romperlo? Pero podemos ver que un día se destruye esa roca muy grande también. También podemos saber que Dios obra con la manera sorprendente. Ustedes intenten romper las rocas grandes con martillo. ¿Se rompe martillo o los hombres lo abandonan porque se cansan? Aunque es muy grande, cuando crezca una planta de la roca o un árbol ahí, se rompe la roca. La vida puede destruir roca fuerte. El poder de la vida de la palabra de Dios puede destruir hasta las rocas tan fuertes. Es decir, Dios cambia el corazón de ellos como la tierra fértil para que puedan anhelar y tengan pasión de Cristo. No es necesario pensar que es difícil guiar o predicar a una persona ante Dios. Aunque su corazón es muy duro, la palabra de Dios les somete. Dios y Jesús nos está dando esta lección. Por eso esta mujer se cambió. Veamos el versículo 27, San Juan 4, 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los discípulos no sabían por qué Jesús conversó con la mujer samaritana, pero ya el Evangelio había predicado a esta mujer y ella, dejando su cántaro, corrió a la ciudad. Para ella, este cántaro es muy importante para su vida, pero ya no le importaba este cántaro. Ahora, predicar este Evangelio precioso es su misión más urgente para ella. Es la mujer que tenía vergüenza encontrarse con otras personas y por eso venía a llevar agua en mediodía. Pero ella ahora, dejando su cántaro, fue a la gente. No dijo otra cosa. Ella no estudió mucho, tampoco tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Solo conoce y tiene experiencia tan cierta con Cristo. Por eso predicó diciendo, venid y ved. Venid y ved. Es muy simple, pero esta palabra se conmovieron muchos samaritanos. Es la mujer que tenía mucho pecado y no quería acercarse a ella. Ahora ella se acercó primero a ellos y testificó de Cristo. Creo que la gente tuvo duda. ¿Por qué esa mujer se cambió mucho? O algunos podrían pensar, tal vez ella se volvió loca o está borracha, podría malentenderle. Pero muchos samaritanos fueron a Jesús por anhelo de la mujer. Y milagrosamente el Evangelio de Dios fue predicado a ellos. Vamos a ver San Juan 4, versículo 39.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por la predicación de Jesús y por anhelo de la mujer también, muchos samaritanos fueron salvos. Y además los salvos quisieron conocer más de la verdad y le rogaron que se quedase con ellos Jesús. Así dice la palabra. Jesús de Judea yéndose a Galilea, creo que no había planeado quedarse en Samaria. No se quedaría en esa ciudad llena de pecado. Solo pasaría para llegar a Galilea, pero los samaritanos fueron salvos, y cuando le pidieron que se quedase con ellos, Jesús se quedó con ellos. Se quedó ahí 2 días, y en esos días Jesús les predicó el Evangelio. Así que muchos creyeron la palabra de Jesús y fueron salvos. No por la palabra de la mujer. Ellos escucharon directamente la palabra de Jesús y fueron salvos. Samaria es la ciudad llena de pecado, y no deseaban tanto la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús voluntariamente fue a este lugar y evangelizó. Carnalmente eso parece muy difícil, pero Jesús sobró ahí para que se evangelice activamente. Nosotros podemos pensar por medio de la predicación de Jesús que es muy necesario nosotros acercarnos a muchos no salvos primero. Si no nos acercamos a ellos porque parece imposible, y si solo esperamos que ellos vengan a mí, nosotros perderemos muchas almas que serían salvas por medio de nosotros. Jesús se acercó a ella, y la mujer también dijo: venid y ved. También nosotros tenemos que irnos a todos, a cualquier tipo de los hombres, que ellos escuchen o no escuchen, y que crean o no crean, predicar es nuestro deber. En el principio, cuando Jesús habló por primera vez a la samaritana, tuvo vergüenza porque Jesús le habló y la mujer le ignoró y le preguntó. Así también, cuando nosotros testificamos del Señor, no habrá muchos que nos respondan con amabilidad. Hablarían de nosotros muy raro y nos considerarían como las personas que no deben acercarse a nosotros, y se alejarían de nosotros. Y podemos perder nuestro orgullo. Jesús aguantó y tuvo paciencia para evangelizar a la mujer samaritana. También cuando predicamos la palabra, nos podrían ignorar y podríamos perdernos nuestro orgullo. Pero si pensamos del fruto que se llevaría por nuestro trabajo, podemos testificar del Señor con coraje. El Evangelio fue predicado a Samaria por medio de la mujer samaritana. Si se enciende el gran fuego del Evangelio por medio de la persona salva que he predicado, o si no predicamos a esta persona, enviaríamos muchos al infierno. Tal vez habrá algunos que son como Esteban o Pablo. Si esas personas sean salvas y testifiquen del Señor, imagínense cuánto amplificaría el reino del Señor. Por último, Señor nos encomendó el Evangelio. Jesús evangelizó en toda su vida y obedeció a su muerte, y después de resucitarse, hay palabra que nos encomendó antes de subir al cielo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28. San Mateo 28.
versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así Jesús nos pidió que evangelicemos y nos prometió que estará con nosotros. Nos evangelizamos no evangelizamos por mi propio esfuerzo. Es decir, no puedo evangelizar solo. El Señor prometió que estará conmigo y Él está con nosotros donde quiera testificamos del Señor. Como Jesús hizo milagro del Evangelio por predicar a la mujer samaritana, Señor está conmigo hoy también y está conmigo en el lugar donde predico. Y por medio de esto me ayuda para que pueda obrar para el Evangelio. Yo no predico solo, predico con el Señor que está conmigo. Nos encomendó el Evangelio. Nosotros sabemos muy bien el testimonio de David que dice: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Este testimonio también es nuestro. Así predicar su amor que nos ha dado es la única manera para pagar a Jehová. Nos ha hecho un encargo. Entonces hay que esforzarnos, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Y hay que ser preparados para testificar del Señor. Busquemos el capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tienen que ser profesores que siempre están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza. Y nuestros niños también deben ser así. Sabemos muy bien que hay poca oportunidad de aprender la palabra en este mundo para nuestros niños. Y sabemos que los niños tienen la gran misión de evangelización. El mundo va más perverso cada día. Cuando nuestros niños, salvos distinguidos de este mundo, evangelicen más para buenas obras del Señor, esperamos que más niños perdidos vuelvan al seno del Señor. Es obvio que los profesores tienen que ser diligentes en predicación, pero también los niños tienen que predicar como el Señor que nos ha dado ejemplo. Y así quiero que los profesores enseñen a los niños con el tema de hoy para que sean los niños que tengan el corazón del Señor y prediquen. Oramos juntos. Dios, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre la predicación de Jesús. Señor, que nos enseña siendo ejemplo de predicación, nos reflexionamos cuánto estamos testificando de ti y cuánto estamos predicando tu amor en nuestra vida. El propósito de nuestra vida es por ti, Señor, y vivimos con la misión del Evangelio del Señor. Haznos reflexionarnos siempre si somos necios que no nos predicamos por nuestra flojera o por vergüenza que tenemos por el Señor y queremos ser ejemplos según profesores que testificamos del Señor y evangelizamos a las almas perdidas.
para que los niños sean obreros del Evangelio voluntariamente. Deseamos predicar con coraje y entregar todo de nosotros para que almas perdidas puedan regresar al Señor. Te agradecemos, Señor, que estás con nosotros y oramos en el nombre del Señor Jesús, que nos ama y nos salvó. Amén.